La peste, por Albert Camus, capítulo 2, parte 9. Este resplandor aclara los caminos crepusculares que conducen hacia la liberación. Manifiesta la voluntad divina que, sin descanso, transforma el mal en bien. Hoy mismo, a través de este tropel de muerte, de angustia y de clamores, nos guía hacia el silencio esencial y hacia el principio de toda vida. He aquí, hermanos míos, la inmensa consolación que quería traerles para que no sean solo palabras de castigo las que saquen de aquí, sino también un verbo que los apacigüe. Se veía que Panelux terminaba. Afuera la lluvia había acabado. Un cielo entremezclado de agua y de sol vertía sobre la plaza una luz amarilla. De la calle subía el ruido de las voces, el deslizarse de los vehículos, todo el lenguaje de una ciudad que se despierta. Los oyentes tomaban discretamente sus cosas para partir, removiéndose sin ruido en lo posible. El padre volvió, sin embargo, a tomar la palabra y dijo que después de haber demostrado el origen divino de la peste y el carácter punitivo de este azote, no tenía más que decir y que, para concluir, no haría uso de una elocuencia que resultaría fuera de lugar al tratarse un asunto tan trágico. Él creía que todo quedaba claro para todos. Quería recordar únicamente que, cuando ocurrió la gran peste de Marcelle, el cronista Matthew Marais se lamentaba sentirse hundido en el infierno, al vivir así, sin ayuda y sin esperanza. Pues bien, Matthew Marais era ciego. Por el contrario, nunca como hoy el padre Panelux sentía que la ayuda divina y la esperanza cristiana alcanzaba a todos. Esperaba, en contra de toda apariencia, que a pesar del horror de aquellos días y de los gritos de los agonizantes, nuestros ciudadanos dirigieran al cielo la única palabra cristiana, la palabra de amor. Dios se encargaría del resto. Es muy difícil decir que esta predicación haya tenido algún efecto entre nuestros compatriotas. El juez Othon declaró al doctor Rieu que encontraba la exposición del padre Panelux absolutamente irrefutable. Pero no todo el mundo compartió una opinión tan categórica. Simplemente el sermón hizo más sensible para algunos la idea, vaga hasta entonces, de que por un crimen desconocido estaban condenados a un encarcelamiento inimaginable. Y mientras que unos continuaron su vida insignificante y se adaptaban a la reclusión, otros, por el contrario, no tuvieron más idea desde aquel momento que la de evadirse de esta prisión. Al inicio, la gente había aceptado el estar aislada del exterior como aceptaría cualquier molestia temporal que no afectara más que a alguna de sus costumbres. Pero de pronto, conscientes de estar en una especie de secuestro, bajo el manto del cielo, donde ya comenzaba a retostarse el verano, sentía confusamente que esta reclusión amenazaba toda su vida. Y cuando llegaba la noche, la energía recordaba con la frescura del clima, los llevaba a veces a cometer actos desesperados. Ante todo, fuera o no coincidencia, a partir de ese domingo hubo en la ciudad una especie de pánico muy general y muy profundo, como para poder suponer que nuestros compatriotas empezaban realmente a tener conciencia de su situación. Desde este punto de vista, la atmósfera fue modificada un poco, pero en verdad, la pregunta era si el cambio estaba en el clima o en los corazones. Pocos días después del sermón, Rieu, quien comentaba este acontecimiento con Grant al ir hacia las afueras, chocó en la oscuridad con un hombre que perdía el equilibrio delante de él, sin intentar avanzar.
En ese momento el alumbrado de nuestra ciudad, que se encendía cada día más tarde, resplandeció bruscamente. El foco que estaba colocado en alto, detrás de ellos, iluminó súbitamente al hombre que reía en el silencio con los ojos cerrados. Por su rostro blanco, distendido en una hilaridad muda, el sudor escurría en gruesas gotas. Pasaron de largo. Es un loco, dijo Grant. Ryu lo agarraba del brazo para alejarse de ahí, pero entonces sintió que temblaba de enojo. Pronto no habría más que locos en nuestras cuatro paredes, contestó Ryu, añadiendo a todo esto el cansancio. Sintió que tenía la garganta seca. Bebamos algo. En la pequeña cafetería donde entraron, iluminada por una sola lámpara sobre el mostrador, la gente hablaba en voz baja sin razón aparente. En la atmósfera espesa y rojiza en el mostrador, Grant, con sorpresa del doctor, pidió un trago que bebió de un sorbo y declaró que era fuerte. No quiso quedarse ahí. Afuera le pareció a Ryu que la noche estaba llena de gemidos. En todas partes, en el cielo negro, por encima de los reflectores, un silbido sordo le hacía pensar en el invisible azote que abrazaba incansablemente el aire caliente. Afortunadamente, decía Grant. Ryu se preguntaba ¿qué iría a decir? Afortunadamente, dijo el otro, tengo mi trabajo. Sí, aseguró Ryu, es una ventaja. Y decidido a no escuchar más aquel silbido, le preguntó a Grant si estaba contento con su trabajo. En fin, creo que voy por buen camino. ¿Tiene usted todavía para mucho tiempo? Grant pareció animarse. El calor del alcohol se advirtió en su voz. No lo sé, pero la cuestión no está ahí, doctor. No es esa la cuestión, no. En la oscuridad, Ryu adivinó que agitaba los brazos. Parecía preparado para decir algo y cuando lo hizo fue con volubilidad. Mire usted, doctor, lo que yo quiero es que el día que mi manuscrito llegue a casa del editor, éste se levante después de leerlo y diga a sus colaboradores, señores, hay que quitarse el sombrero. Esta brusca declaración sorprendió a Ryu. Le pareció que su acompañante hacía el movimiento de descubrirse, llevándose la mano a la cabeza y poniendo después el brazo horizontal. En lo alto, el silbido caprichoso parecía recomenzar con más fuerza. Sí, decía Grant, es necesario que sea perfecto. Aunque poco acostumbrado a las costumbres literarias, Ryu tenía, sin embargo, la impresión de que las cosas no debían ser tan sencillas y que, por ejemplo, los editores en sus oficinas debían de estar sin sombrero. Pero, de hecho, nunca se sabe, y Ryu prefirió callarse. A pesar suyo, estaba atento a los rumores de la peste. Se acercaba al barrio de Grant y, como aquel quedaba un poco en alto, una ligera lluvia los refrescaba y al mismo tiempo barría todos los ruidos de la ciudad. Grant seguía hablando y Ryu no captó todo lo que decía el buen hombre. Comprendió solamente que la obra en cuestión tenía ya muchas páginas, pero que el trabajo que su autor se tomaba en llevarla a la perfección le resultaba muy penoso. Noches, semanas enteras sobre una palabra, a veces una simple confusión. Aquí Grant se detuvo, sujetó al doctor por un botón del abrigo. Las palabras salían a tropezones de su boca desmantelada. Compréndame bien, doctor. Verdaderamente es fácil escoger entre el más y el pero, y es más difícil optar entre el más y el y, e incluso es más difícil con el pues y el por qué.